Muy buenas a todos, en esta ocasión vamos a hablar de resistencia. Para el contenido de este video vamos a tratar los siguientes temas. ¿Qué es una resistencia? Ejemplos de resistencias y código de colores, resistencia interna o resistencia en cables y potencia en resistencias. Recordando que un elemento pasivo se diferencia de un elemento activo en que el pasivo consume potencia y el activo entrega potencia como una fuente de tensión o un transistor, el elemento pasivo más simple que existe es la resistencia. La función de la resistencia es impedir el paso de electrones que van por el circuito. Acá podemos observar un circuito el cual no tiene resistencia si tiene un conductor ideal por el cual fluyen libremente los electrones. Y acá tenemos un circuito con resistencia donde se ve que cuando los electrones pasan la resistencia el flujo de electrones es mucho menor. Existen varios tipos de resistencias las cuales se pueden clasificar de diferentes maneras. Por su magnitud desde las decenas de ohmios hasta los megaohmios, si son variables, lo cual se representa con el símbolo tradicional de la resistencia con una flecha encima, entre los cuales se encuentran los potenciómetros o trimmers. Si funcionan por algún impulso físico como la fuerza en una galga extensiométrica o la luz en un fotorresistor LDR o incluso por temperatura como un termistor. También se pueden clasificar en base a la potencia que aguantan desde milivatios hasta megavatios para usos industriales. En el contexto académico es bastante común el uso de resistencias de baja potencia, las cuales se clasifican por un código de colores. Tomemos a consideración la siguiente resistencia. Para poder calcular el valor de la resistencia, tomamos el color de la primera banda como el primer dígito de la resistencia y la segunda banda la tomamos como un siguiente dígito. Ya teniendo un número de dos cifras, multiplicamos por una potencia de 10 que se indica en la tercera banda, y la última banda siempre hace referencia a la tolerancia o a la variabilidad de la medida que tenemos. Normalmente es dorado para 5% y plateado para 10%. Así, la medida de la resistencia que estamos observando es la siguiente. Para la primera banda tenemos un café, lo cual significa, según la tabla, que la primera cifra es un 1. Para la segunda banda tenemos un verde, que según la tabla es un 5, o sea que la siguiente cifra va a ser un 5. Y para la tercera banda tenemos un rojo, lo cual significa que es una potencia de 10 a la 2, o sea básicamente al número le agregamos 2 ceros. De tal manera el valor nominal de la resistencia es 1500 ohmios. Finalmente en la última banda podemos ver un dorado, lo cual significa que la resistencia tiene una tolerancia de un 5%. Esto significa que si la medimos con un multímetro puede variar 5% para arriba o 5% para abajo. Concretamente para este ejemplo el 5% de 1500 es 75, lo cual significa que el valor puede estar entre 1500 más 75 y 1500 menos 75. O sea que si midiéramos esta resistencia con un multímetro, el valor estaría entre 1425 y 1575. En la vida real, todos los elementos eléctricos tienen una resistencia interna. Comúnmente esta resistencia es tan pequeña que se suele despreciar, pero en algunas otras ocasiones esta resistencia vale la pena tenerla en cuenta. Por ejemplo, en vez de pensar en un conductor ideal, podemos pensar en un alambre con sección transversal circular. La resistencia de este alambre es directamente proporcional a su largo y también es directamente proporcional a una propiedad que es intrínseca en cada material llamada resistividad, y es inversamente proporcional al área de la sección transversal. Con respecto a la resistividad, acá adjunto una tabla que tiene la resistividad para cada material.
Por ejemplo, si tenemos un alambre de cobre con una sección transversal de 2 milímetros cuadrados, el cálculo de la resistencia sería la longitud, que es 1 metro, por la resistividad, que es 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, dividido por el área, que es 2 por 10 a la menos 6, recordando que 1 milímetro cuadrado es igual a 10 a la menos 6 metros cuadrados. El resultado nos daría 0.0086 ohmios o 8.6 miliohmios, lo cual en la mayoría de casos es una medida de resistencia bastante despreciable, por lo que se podría tomar el alambre como un conductor ideal. Recordando de videos anteriores que la potencia es el voltaje por la corriente, y también recordando la ley de Ohm, podemos utilizar estas dos fórmulas para describir la potencia en términos de la resistencia. Si en la fórmula de potencia reemplazamos el voltaje por la corriente multiplicada por la resistencia, como lo dice la ley de Ohm, nos queda que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. O si en la ley de Ohm despejamos la corriente y vamos a la fórmula de potencia y reemplazamos la corriente, nos queda que la fórmula de potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Así podemos encontrar el valor de la potencia sabiendo el valor del voltaje y la resistencia, o la corriente y la resistencia. Es importante saber calcular el valor de potencia que consume una resistencia, esto debido a que cada resistencia aguanta un nivel diferente de potencia. Por ejemplo, si tenemos una resistencia de 1/4 de vatio y le aplicamos una potencia de 6 vatios, lo más seguro es que la resistencia se vaya a quemar. O incluso si se nos ocurre explorar y cogemos esa misma resistencia de 1/4 de vatio y la conectamos a la red domiciliaria por medio de un enchufe de la casa, cosa que no recomiendo hacer para nada, lo más seguro es que esa resistencia se pueda llegar a explotar. Hey, what happened? Bueno, y esto ha sido todo por esta ocasión, espero que les haya gustado y si tienen alguna duda o alguna recomendación me la pueden dejar allá abajo, y para próximos videos vamos a analizar las leyes de Kirchhoff y nodos y mallas. Saludos.